Un dicho popular de la sabiduría criolla colombiana dice que al que está entre la miel, algo se le ha de pegar. Por eso yo quisiera preguntarles en esta mañana, ¿será que es posible evitar que se le pegue a uno la miel estando dentro de ella? ¿Es posible permanecer puro viviendo en un mundo impuro? En otras palabras, ¿cómo puedo yo vivir en santidad en medio de una sociedad impía, como esta sociedad en la que nos ha correspondido nacer y crecer? Yo creo que esa es la pregunta que muchos creyentes nos hacemos hoy. Todos los creyentes enfrentamos permanentemente la tentación, y así será hasta el último día de nuestra vida. ¿Hay alguien aquí que no enfrenta tentaciones todavía? ¿Que es casi un ángel? Todavía, ¿cierto? Ahora, unos simplemente ceden a esa tentación y entonces viven una vida derrotada por el pecado. Otros más se autoengañan creyendo y practicando el dicho aquel de que el que peca y reza empata. Lo saben muy bien, ¿eh? Y entonces viven durante la semana en pecado y el domingo vienen al culto a rezar como lo hacían antes. Y así inician otra semana en tablas, como en el ajedrez, ¿cierto? Cuando hay empate en el ajedrez se dice que quedaron en tablas, sin darse cuenta que realmente están perdiendo, no están empatando, están perdiendo, y perdiendo lo último que le puede quedar a un creyente, y es la sensibilidad a la voz de Dios, el temor de Dios en su corazón. Pero gracias a Dios que Él hizo provisión para que no vivamos en la lona, derrotados por el pecado, sino que vivamos experimentando la realidad de la vida victoriosa. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra que es guía segura para una vida pura. ¿Qué es la palabra de Dios? Guía segura para una vida pura. Y yo quisiera invitarle a que me acompañe poniéndose de pie en la lectura de esta porción del Salmo 119. Es el salmo y el capítulo más largo de la Biblia, todo él dedicado a la palabra de Dios. Si usted quiere conocer un poco más acerca de la naturaleza y del propósito de la palabra de Dios, lea, estudie, medite el Salmo 119. Vamos a leer los versículos 9 al 16, por favor. Conmigo todos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Tomen asiento, hermanos. La misma pregunta que les hice al comienzo, fíjense ustedes, la hizo ya el salmista cientos de años atrás. ¿Cuál fue esa pregunta? Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino?
¿con qué limpiará el joven su camino? Ahora, la primera pregunta que le viene a uno luego de leer esta pregunta es, bueno, ¿y por qué el joven? ¿Por qué el joven? ¿Es que solamente los jóvenes necesitan vivir en pureza? No, pero el salmista sabía por experiencia propia que en general el joven es más vulnerable a las tentaciones. Por eso uno de los blancos favoritos del diablo y del mundo es la juventud. Y una de las razones es que es precisamente en la juventud, en esta etapa de la vida en la que se toman las decisiones más importantes, comenzando por la de recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador. ¿Cuántos aquí tomaron esa decisión siendo aún jóvenes? Muy bien, muy bien. Yo tomé esa decisión a mis 14 añitos, aunque nací prácticamente en un hogar cristiano evangélico. No fue sino hasta esa edad, los 14 años, que tomé la decisión radical de hacer de Jesucristo el Señor y el Salvador de mi vida. Pero es también en la juventud donde se toma la decisión de elegir una profesión y de escoger el compañero o la compañera de la vida. Y el diablo sabe que si logra alejar al joven de Dios de la iglesia y de la palabra, si el diablo logra que el joven, la señorita, desconozca o desprecie los principios bíblicos para la elección de su esposa o de su esposo, y más bien siga los antivalores, los antimodelos del mundo, habrá cumplido en buena proporción su misión. ¿Y cuál es la misión del diablo? Hurtar, matar y destruir, en este caso la vida de ese joven o de esa señorita. De ahí la exhortación de uno de los hombres más sabios del mundo y quien sufrió en carne propia el azote de las tentaciones juveniles: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. El apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Pero regresando a la pregunta, la palabra camino significa aquí la vida. Una canción bien conocida por todos nosotros en Colombia: el camino de la vida. El camino es la vida, es la conducta, el comportamiento de una persona, en este caso de un joven, de una señorita. De ahí que la pregunta podemos hacerla como la han traducido algunas versiones de la Biblia, diciendo: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Pero desde luego, como vimos antes, esa pregunta aplica también para los adultos, para los niños, para los ancianos, todos aquellos que todavía enfrentamos tentaciones en la vida. A la luz de este salmo, ¿qué significa mantenerse puro? No es otra cosa que no desviarse de los mandamientos del Señor. No es otra cosa que no pecar contra Él. La pregunta entonces es: ¿cómo podemos usted y yo vivir una vida pura? ¿Cómo podemos usted y yo mantenernos en el camino que el Señor ha trazado para nosotros? ¿Cómo podemos usted y yo mantenernos en una vida libre de pecado? Una vida que no ofenda a Dios, que no ofenda al cónyuge, porque finalmente cuando pecamos contra Dios y pecamos contra otros. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y guardar aquí significa obedecer. Así que la respuesta a la pregunta es obedeciendo la palabra de Dios, viviendo de acuerdo, siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero una vez más, la pregunta del millón es: ¿qué significa o qué implica en la práctica obedecer esa palabra de Dios? Y el mismo Salmo nos da entonces tres respuestas a esa pregunta. Obedecer la palabra de Dios. O para obedecer la palabra de Dios, en primer lugar, fíjese usted conmigo, por favor, y dígalo en voz alta:
Busque a Dios de todo corazón, para que no se le olvide ni a usted ni a la persona que tiene a su lado. Dígaselo, por favor. Busque a Dios de todo corazón. Esta había sido la decisión del salmista. Con todo mi corazón, dice, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado. Buscar aquí significa, entre otras cosas, indagar, consultar, preguntar, requerir, frecuentar o consultar a Dios. Lo que a veces implica una búsqueda en oración privada, una búsqueda de la dirección divina, pero sobre todo establecer una relación de pacto con Él. Eso es buscar a Dios de todo corazón. No estamos hablando solamente de una experiencia emocional, estamos hablando de la decisión de respetar a Dios con base en una relación contraída con Él. Y es que, hermanos, la palabra de Dios y el Dios de la palabra están íntimamente relacionados. La Biblia, la palabra de Dios, nos revela el carácter de Dios. Por eso, si usted quiere obedecer la palabra de Dios, busque, acuda en primer lugar a Dios para todas las decisiones de su vida. Busque a Dios de todo corazón al escoger su profesión, al elegir su cónyuge, al aceptar un trabajo o un negocio, al administrar los bienes y las riquezas que Dios le ha dado, comenzando con la riqueza más grande que tiene en sus manos, que es su familia. Busque a Dios al participar como ciudadano en las decisiones que tienen que ver con la ciudad y con la nación, porque así como la savia circula a través de todas las células, a través de todos los tejidos de una planta, de una vid, y transporta los nutrientes que esa planta necesita, en la medida en que usted permanezca en la palabra del Señor, porque ya hemos visto que buscar al Señor es buscar su palabra es buscar al Señor. Entonces va a permitir que la palabra de Dios circule a través de su mente, a través de sus emociones, a través de su voluntad, a través de su espíritu, aún a través de su cuerpo. Y esa palabra va a darle vitalidad, sanidad espiritual, va a permitirle llevar fruto abundante para Dios. La palabra de Dios es también medicina para nuestro cuerpo, porque la palabra de Dios comunica la vida de Dios a nuestra vida. Eso es lo que significa, a propósito, el hecho de que la palabra es inspirada por Dios, es exhalada por Él, es aliento de vida a nuestra vida. Conserve entonces siempre la conciencia de la presencia de Dios en usted y con usted, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Porque si usted busca a Dios y lo hace de todo corazón, con todo su ser, si usted tiene en cuenta a Dios para cada cosa que haga o para cada cosa que deje de hacer, podrá descansar en que Él le guiará a puerto seguro. La Biblia dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Busque a Dios de todo corazón. De esa manera usted estará obedeciendo su palabra, y de esa manera usted podrá mantenerse puro. Usted se mantendrá en el camino correcto, en el camino recto. Pero en segundo lugar, para obedecer la palabra del Señor, acompáñeme leyéndolo en voz alta: atesore su palabra. Atesore su palabra. Esa fue también la decisión y el testimonio del salmista. En mi corazón, declara, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios nos provee el poder para vivir en victoria sobre el pecado. La obediencia a la palabra del Señor tiene ese poder intrínseco.
que nos permite vivir en santidad. ¿Anhela usted no pecar? De eso se trata. De eso se trata. De eso estamos hablando esta mañana, de vivir vidas puras. Entonces guarde en su corazón, guarde en lo más íntimo de su ser la palabra de Dios. Guardar, ¿qué significa? Precisamente proteger, retener, asegurar un objeto precioso. Déjeme hacerle esta pregunta, no espero que me la responda públicamente. ¿Guarda usted en su casa, en su oficina, en alguna caja fuerte, un objeto precioso o de valor? Guarda, valora y atesora de la misma manera la palabra de Dios en su mente, en su corazón. Ahora, para atesorar la palabra, usted necesita aprenderla primero. Y aprender la palabra del Señor es una tarea permanente. Por eso, su continua oración y acción ha de ser, como lo declara el salmista en el versículo 12: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, enséñame tus estatutos. Pero para aprender la palabra, usted necesita oírla, usted necesita leerla, usted necesita estudiarla, memorizarla, meditarla. De ahí que en el versículo 15 el salmista declara: en tus mandamientos haré ¿qué cosa? Meditaré, consideraré tus caminos. Ahora, meditar en el pensamiento hebreo no significa solamente un pensamiento interno, silencioso, ¿no? Meditar incluye leer la escritura en voz alta, hacerlo solo o acompañado. Incluye recitar, cantar la palabra vez tras vez, masticándola. Es una interacción activa con la palabra del Señor. Cuando la meditamos de esa manera, entonces podemos atesorarla. Cuando usted llena su mente con la palabra de Dios como el más rico tesoro, por el Espíritu Santo, entonces usted tendrá el dominio propio necesario sobre sus pasiones para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. ¿Recuerdan ustedes cómo venció el Señor Jesucristo al diablo cuando lo tentó en el desierto? Declarando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios que tenía bajo el brazo, no, la palabra que tenía atesorada en su mente, en su corazón. Hermanos, la palabra de Dios en nuestros corazones es la más poderosa fuerza de defensa y de ataque contra el pecado. Pero no es el libro abierto en el Salmo 91, como seguramente algunos de ustedes tienen la Biblia allí en el atril, en la sala de su casa. No, es esa palabra implantada en el corazón por medio de su lectura, de su estudio, de su meditación, de su memorización, de su meditación, pero sobre todo de la obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, en esta mañana yo quiero recordarle que nuestra relación con la palabra de Dios se puede ilustrar bien con los dedos de la mano de una persona. A ver, ¿quiénes trajeron sus manos hoy? ¿Puede levantarlas? Bueno, deje levantada su mano derecha, por favor. ¿Cuántos dedos tiene su mano derecha? Sí, bien. Vamos a darles nombres a esos 5 dedos, ¿está bien? Para ilustrar nuestra relación con la palabra de Dios. Al meñique vamos a llamarlo oír. Oír. Usted se va a acordar bien de que este dedo se llama oír, porque ¿qué hacemos cuando nos rasca el oído y no hay un poquito por ahí a la mano? Bueno, usamos este dedito, ¿cierto? Al anular lo vamos a llamar leer. Al corazón, estudiar. Al índice, memorizar. Y al pulgar, meditar. Meditar. Muy bien, ¿cuáles son los nombres de estos 5 dedos? Oír, leer, estudiar,
Biblia de esta manera. Se puede caer con cualquier viento, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando solamente hago ¿qué? Cuando solamente oigo la palabra del Señor. Y si de ñapa soy un oidor olvidadizo, me entra por un oído y me sale por el otro. Pero ¿qué pasa cuando tomo la Biblia de esta manera? Con toda mi mano. De ahí no se cae por nada del mundo. Eso pasa cuando además de oír, hago ¿qué cosa? Leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra del Señor. De esa manera echo raíces en la palabra y la palabra echa raíces en mi corazón. De esa manera puedo atesorar la palabra de Dios. De ahí nuestra insistencia, hermanos, en que no nos conformemos con oír la palabra el domingo, como es la experiencia de muchos aquí. ¿Usted se alimenta solamente una vez a la semana? Todos los días. Así ha de ser con la palabra del Señor. Para eso entonces, siga un plan de lectura de la Biblia, usando una guía devocional, por ejemplo. Para eso están las escuelas de formación que ofrecemos como comunidad cristiana Shalom. Y hay una escuela muy particular para aquellos de ustedes que quieran profundizar un poco más en su estudio de la Biblia, que es la escuela de vida devocional y estudio bíblico. Estamos ofreciendo un último ciclo de esa escuela. Si usted no ha tomado esa escuela, le animo a que la tome antes de que termine el año. Eso le va a ayudar a echar raíces en la palabra del Señor y a atesorarla en su corazón. Atesore la palabra del Señor. Pero en tercer lugar, para obedecer la palabra de Dios, que es el secreto para vivir en santidad, ¿qué debe hacer? Gócese en su palabra. Gócese en su palabra. Me he gozado en el camino de tus testimonios, dice el salmista, más que de toda riqueza. Me deleitaré en tus decretos, no olvidaré tu palabra. Para mantenerse en pureza espiritual y moral, para vivir en santidad, es necesario no solamente meditar en la palabra de Dios, hay que deleitarse en ella. Este principio lo había declarado ya el salmista en el Salmo 1, que es como la introducción a todo el salterio, a todo el libro de los salmos. ¿Recuerdan el Salmo 1? Bienaventurado el varón, dice, en relación con la ley de Dios, que hace el siguiente versículo, por favor. Sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Delicia. Y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia. Gozarse o deleitarse, hermanos, es encontrar placer en algo, es disfrutarlo, saborearlo, como hacemos con nuestra comida favorita, con un buen tamal tolimense, por ejemplo, ¿cierto? O con un regalo que recibimos o que damos con amor. Cuando disfrutamos del buen clima como el día de hoy, o de una buena canción, o del tiempo de adoración como lo hemos hecho en esta mañana. Pero deleitarse no es meramente un estado emocional. Si usted se goza en la palabra de Dios, es porque la ama, es porque la vive con todo su ser, y de esa manera entonces recibe la bendición prometida para aquellos que siguen las instrucciones del Dios de la palabra. ¿Cómo comienza el Salmo 1? Bienaventurado el varón que se deleita en la palabra de Dios y que medita en ella de día y de noche, es decir, permanentemente. Por si acaso, hermanos, la palabra de Dios no es un código de leyes religiosas para esclavizarlo. Por el contrario, la palabra de Dios es un manual de vida escrito por un padre amoroso para sus hijos.
a quienes anhela ver viviendo en una libertad responsable, eso sí, y en una comunión íntima con Él. Vea la palabra como eso, el manual de vida que su Padre Celestial, que lo ama, escribió para que usted sea de verdad feliz, bendecido, bienaventurado en su paso por esta tierra. Mientras las leyes humanas, incluidas las leyes religiosas, nos atan, las leyes divinas nos liberan. ¿Nos liberan de qué? Nos liberan del pecado, nos liberan de la destrucción, de la ruina. ¿Y quién no se alegra por eso? Por eso la Biblia dice que las leyes de Dios son justas y hacen feliz a la gente. Hacen feliz a la gente. Si hay un beneficio de la palabra de Dios cuando usted la obedece, cuando usted la atesora, es el gozo. Esa fue la experiencia del salmista cuando declara: me he gozado en tus mandamientos, de tus estatutos, en tus estatutos me regocijaré. Esa fue la experiencia del salmista, pero puede y debe ser también la suya si usted hace de la palabra del Señor su compañera permanente. Fíjense que el salmista contrasta aquí la palabra de Dios con la riqueza. Dice que se ha gozado con la palabra más que de toda riqueza. Y fue bien rico el salmista. Por eso él declara sin pensarlo dos veces que no son las cosas materiales las que producen el gozo. ¿Qué es lo que produce el gozo? La palabra de Dios. Hay personas que viven amargadas porque no tienen nada, económicamente hablando, o porque tienen muy poco en comparación con otros. Pero hay personas que no pueden dormir y viven preocupadas y al borde de la desesperación porque tienen mucho y temen perder sus posesiones. Pero lo que la palabra del Señor nos enseña es que ni la falta ni la abundancia de las cosas son fuente de felicidad, solamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo había aprendido bien ese principio, por eso estando en la cárcel pudo declarar: todo lo puedo en Cristo, quien es la palabra encarnada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso ninguna versión traduce mejor este versículo que la traducción al lenguaje actual. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Hermano, que la obediencia a la palabra del Señor a partir de hoy sea su mayor deleite. Disfrute la palabra del Señor. Para eso nos la dejó Él. Pero finalmente, para obedecer la palabra del Señor, que es la respuesta a la pregunta: ¿cómo mantenernos en santidad? Proclame su palabra. Leamos juntos el versículo 13, por favor. Proclame su palabra. Versículo 13: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. En la Nueva Versión Internacional dice: con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. La palabra contar en el versículo 13 significa enumerar, relatar, proclamar, declarar. De ahí que para mantener una vida pura es necesario contar la palabra del Señor. Contarla en dos sentidos. Contarla en el sentido de llevar la cuenta. De llevar la cuenta de todas las promesas, de todos los mandamientos, de todos los ejemplos, de todos los consejos imperativos de Dios por medio de su palabra. Pero contarla en segundo lugar en el sentido de proclamarla para que otros la escuchen, la conozcan y la obedezcan. Hermanos, los beneficios de la palabra del Señor son tantos que seríamos muy egoístas si los guardamos solo para nosotros. La Biblia dice: de gracia recibiste, da de gracia. ¿Cómo recibió usted la palabra del Señor? ¿Cuánto pagó por ella? ¿La recibimos? Gratis. Entonces gratis
hemos de proclamarla, y en la medida en que la proclamemos vamos siendo limpiados por esa misma palabra. Ya Jesús lo dijo, Él nos poda como hace el viñador con los pámpanos para que lleven fruto, y al que lleva fruto dice que lo limpia para que lleve más fruto. ¿Y saben cuál es el instrumento que Él usa para podarnos? Su palabra. Por eso el Señor Jesucristo dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios tiene el doble efecto de podar y de limpiar. Bueno, eso es podar, limpiar una planta de malezas, de insectos, de todo aquello que le impide llevar el fruto correspondiente. Así que comparta la palabra del Señor que le ha ministrado. Cuando a través de su lectura devocional, a través de la predicación, del estudio bíblico en su grupo familiar, usted recibe una palabra que suple una necesidad, compártala con otros. Ese es un buen uso a propósito de las redes sociales. Comparta la palabra que usted ya sabe con otros, sobre todo aquella palabra que tiene que ver con el plan de salvación para aquellos que no son salvos. Hable la palabra del Señor y no la calle, especialmente en tiempos de oscurantismo moral y espiritual como los que estamos viviendo. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a la gente con paciencia y buena enseñanza. Es el mandamiento de Dios para todos y cada uno de nosotros. Si usted se precia de ser un verdadero hijo de Dios, ¿y cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? Bueno, si usted se precia de ser un verdadero hijo de Dios, entonces viva en santidad. Quiero recordarle, santidad no tiene nada que ver con religiosidad. Hay personas muy religiosas, pero que son impías. No practique el pecado. Muestre una moralidad a toda prueba. No viva en pecado porque usted es santo. No viva en inmoralidad porque Dios le ha separado espiritual y moralmente de este sistema espiritual y moral que se llama mundo, para que lo ame a Él, para que lo siga a Él, para que lo sirva solamente a Él. La palabra del Señor es clara y es contundente. La Biblia dice que Dios es santo y quien quiera estar en su presencia debe serlo también. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Por eso, si usted se considera un verdadero discípulo de Cristo, renuncie a su amistad con el mundo, con este sistema, con este ambiente espiritual y moral corrupto que le rodea. Sea radical en sus convicciones, no negocie sus principios. A propósito, eso no tiene nada que ver con fanatismo. Una cosa es ser radical, otra cosa es ser fanático. El radical está dispuesto a dar la vida por lo que cree. ¿Está usted dispuesto a dar la vida por sus convicciones? Eso es ser radical. Ahora, es cierto, no es fácil resistir a esa presión de los compañeros de colegio, de universidad, para que usted haga trampa en los exámenes, para que se emborrache, para que consuma drogas, para que tenga relaciones sexuales ilícitas como ellos. Es difícil ser un empleado honesto cuando sus demás compañeros roban a la empresa, hablan mal de ella, hablan mal de los jefes, cuando su mismo jefe le presiona para que mienta, o cuando él y sus compañeros le animan para que sea infiel a su esposa o a su esposo. Es difícil ir contra la corriente, no es fácil ser esa golondrina solitaria. Sin embargo, hermanos, este es el costo, pero es también la satisfacción de ser hijos de Dios. Es precisamente en medio de la oscuridad moral y espiritual que nos rodea que necesitamos ser esta clase de personas. ¿Recuerdan ustedes a Daniel, el profeta? De él la Biblia dice que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía.
y no se contaminó. Y Dios lo exaltó hasta llegar a ser el primer ministro de 5 reyes sucesivos. 5 reyes pasaron y Daniel permaneció, porque vivió en santidad. El ejemplo de Daniel nos muestra entonces que si bien es difícil resistir a las tentaciones del mundo, y él vivió en medio de uno de los imperios más idólatras, inmorales y mundanos que ha existido, es posible mantenerse firmes ante esas tentaciones y salir victoriosos. La voluntad de Dios es que vivamos cada día, que vivamos el resto de nuestros días en santidad, libres de toda carnalidad, libres de toda mundanalidad, libres de toda idolatría. La Biblia dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Entonces también nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La razón por la cual podemos y debemos vivir en santidad hoy es porque Jesucristo hizo provisión en la cruz para que así fuese. Con su muerte en la cruz, el Señor Jesucristo venció al pecado y nos transfirió su victoria para que seamos no solamente vencedores, sino más que vencedores. La voluntad de Dios es que usted y yo vivamos una vida victoriosa sobre el pecado. No deje entonces que sus malos deseos lo controlen, que la influencia del medio ambiente lo domine, que los ídolos modernos como el trabajo, el dinero lo esclavicen. En medio de una sociedad que parece haber perdido el más mínimo sentido del temor de Dios, anide y avive en su corazón ese temor reverente por el Señor que lo creó, que lo salvó, que lo sustenta, que anhela, que quiere, que tiene lo mejor para su vida. Así que, mi hermano, si usted es joven o usted es adulto y quiere vivir una vida limpia, moral y espiritualmente, si usted quiere ser puro de corazón, necesita obedecer la palabra de Dios. Porque así como el agua limpia el cuerpo de toda suciedad, la palabra del Señor, cuando es obedecida, limpia nuestro corazón de toda inmundicia. ¿Cómo podrá el joven, el adulto, cultivar un corazón puro? Obedeciendo la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de Dios es la guía segura para una vida pura. Solo la palabra de Dios es guía segura para una vida pura. Yo quisiera saber si hay en esta mañana, en este lugar, alguien que tenga ese anhelo en su corazón y que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero ser esa persona. Hasta aquí he vivido en derrota moral y espiritual. Hasta aquí he vivido en tablas o en la lona en relación con el pecado. Pero a partir de hoy quiero vivir una vida pura. Quiero que tu palabra llene mi mente, que tu palabra llene mi corazón, que tu palabra me conduzca por la senda de la santidad y de la rectitud.